Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis teniendo un fantástico lunes, un buen inicio de semana. Y hoy vamos a hablar con Cristina Príncipe, con quien técnicos de estos de Instagram que a veces, pues, por lo que sea, no... Ahora está aquí. La otra Hola, vez. de nuevo. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo te sientes ahora y aquí? Bueno, dinos. Bien, bien, no. Suerte el sentido del humor, ¿no? Que podemos aprovechar y divertirnos con estos accidentes. Laborales. Sí. Sí, sí. Iba a decir mercuriales, pero sí, sí, sí. Mercuriales también, sí. O uranianos, ¿no? También. Bueno. Sí, sí, tal cual. Eh, no sé por dónde iba. Sí, estaba hablando de la conexión, ¿no? De la conexión que con la herramienta de las constelaciones, que vuelvo, ¿no? Que es una herramienta terapéutica más. Y es importante entender, ¿no? Que una herramienta es algo que me puede servir, pero que no es ninguna varita mágica, ni es algo que tampoco hace el trabajo por nosotros. Yo creo que también siempre el Ajá. trabajo terapéutico, aunque no tiene por qué ser siempre difícil, pero al final siempre hay una responsabilidad y tiene que haber una conciencia, ¿no? Si no, ninguna herramienta en realidad va a hacer el trabajo por nosotros. O sea, entonces yo creo que eso es una de las conciencias que hay que tomar a la hora de utilizar esta y cualquier otra herramienta, ¿no? Pero claro, las constelaciones son muy golosas porque de Claro. repente vemos ahí cosas que parecen muy mágicas y la tentación es pensar que, bueno, hago la constelación, ¿no? Y ya desbloqueo el tema, pero porque se desbloquea solo, ¿no? Porque la constelación lo hace por mí, ¿no? Y entonces yo creo que bueno, que aquí es interesante que los terapeutas o los facilitadores de constelaciones hagamos el trabajo de la conciencia, ¿no? Y de la psicopedagogía, ¿no? De explicar, de hacer entender que sí que pues, no tiene por qué ser un trabajo súper difícil, pero que tiene que haber conciencia y sí que tiene que haber trabajo también, ¿no? A nivel personal. Si no, no funciona. Mm. Sí, muy bien apuntado ya de entrada, ¿no? Porque, bueno, si te parece, bueno, como no tenemos guión, no pensaba también introducir en algún momento, pues también un poco de historia o de, bueno, pues cuál es el origen, ¿no? Que esto me parece muy interesante traerlo también al directo para entender pues esto, ¿no? Que se habla, pues como muy bien dices, ¿no? Parece mal, es magia, ¿no? O sea, de hecho, o sea, en nuestra comprensión lógica, aristotélica, de todo es como muy, ¿no? Muy estanco y muy etiquetado, etcétera, de pronto se te rompe toda la estructura y claro, y entras en un mundo que parece pues esto realmente, bueno, que no tiene lógica aparente, ¿no? Aunque evidentemente luego no vas estirando y vas, claro, tiene la lógica del corazón o del alma, si lo queremos decir así, ¿no? Que es otra lógica que no es ni más válida ni menos válida, simplemente opera, digamos, de otro modo, pero opera, o sea, es decir, tiene correspondencia, ¿no? Con la realidad. Para mí, yo siempre, es una de las cosas que siempre digo al grupo cuando hago un taller, ¿no? Y el grupo que se forma ahí, que cada vez es diferente, aunque hay gente que repite talleres y tal, cada grupo es único, ¿no? Pero se genera ahí como una sinergia entre todas las personas del grupo que es mágica, ¿no? Y muchas veces ellos los comentan. A mí me gusta siempre hacer una rueda, escuchar lo que sea la expectativa de cómo uno llega y cómo uno se va, ¿no? Porque ya es una manera de poner conciencia a eso que se mueve. No solo trabaja la persona que costela en un taller, sino todas las personas que participan, ¿no? Entonces, pero es bueno hacer el trabajo de conciencia, si no muchas veces sí me quedo con buenas sensaciones, pero no estoy estructurando, ¿no? Para mí la estructura es Claro, la claridad. Entonces, claro. la sinergia que se crea ahí entre esas personas tiene que ver con este circuito. De repente salimos del circuito tan
del juicio, de la cabeza, de diseccionar, de analizar, controlar, a irnos a una parte más del alma, del corazón, llámalo como quieras, resulta raro, porque normalmente no tenemos tantos espacios para que se pueda abrir ese circuito, ¿no? Y cuando se da también es mágica esa parte, ¿no? Es como, wow, qué bien que de repente no te conozco mucho y sin embargo me puedo dejar sentir esa conexión que hay, puedo entenderte sin juzgarte y sin entender otras cosas, no tanto con la cabeza, sino desde otro lugar. Y qué bonito, ¿no? Y de repente podemos estar ahí compartiendo cosas muy buenas, ¿no? Entonces esto lo permite ese circuito, ¿no? Claro. No hay mejores ni peores. No, pero para mí sí hay, bueno, sería como un poco quién tiene que guiar, el caballo o el jinete, ¿no? Claro. Sí, y qué interesante esto que decías, ¿no? Tener una estructura, es decir, tener un sostén, ¿no? Porque en no pocas ocasiones, lo debes haber visto también tú en tu desarrollo profesional, pues en no pocas ocasiones se abren cajas o se abren puertas o dimensiones, ¿no? Que uno quizá no está preparado y claro, y lo que puede ser pues peor es que quizá la persona que te está empujando o te está ayudando o acompañando a abrir esa puerta no puede tampoco sostener, ¿no? No puede tampoco acompañar desde un lugar que... ¿Por qué? Porque es que de algún modo, claro, esto se escapa pues a lo que decíamos, ¿no? A una comprensión mucho más tangible y si no tienes herramientas, si el profesional que está en ese acompañamiento no tienen las herramientas o la experiencia, etcétera, pues suficiente, claro, eso puede quedar pues en una gestal abierta, ¿no? Inacabada, ¿no? Total. Sí, ese es uno de los temas también, ¿no? Que, por ejemplo, en las formaciones se está enseñando a utilizar una herramienta, pero es una herramienta muy poderosa. Entonces, creo que tiene que haber también aquí claridad de la persona de entender. Yo cuando me preguntan o cuando yo doy docencia, ¿no? de este tema, siempre digo, ¿no? Esto es para utilizar esta herramienta, pero claro, si quieres acompañar personas, para mí es una responsabilidad que haya más, porque es muy ilusorio pensar que puedes abrir temas sencillitos, cualquier tema sencillito te puede llevar ahí a lo que tú dices, ¿no? A una puerta con cosas potentes, ¿no? Y esas puertas no se van a abrir solas. El cerebro en eso tiene su intuición y sus defensas y no abre nada que no está preparado para integrar, salvo que alguien me dé un empujoncito. Y aquí viene el tema, ¿no? Y entonces eso pasa con muchas terapias, ¿no? Que si el terapeuta no tiene una capacidad de sostener y de conocimiento para poder acompañar todo eso que se va a abrir, puede hacer más daño que bien. Claro. Entonces, siempre, ante la duda, siempre menos es más, ¿no? Abrir menos y sostener mejor que no abrir mucho y descolocar, ¿no? Es un gran tema. Y claro, sí, ¿no? La formación que hay en de constelaciones, que está muy bien, es una formación muy completa. Yo estoy muy satisfecha por lo menos en el instituto, pero creo que hoy en día hay muchos centros que están preparados, no era como hace 20 años, ¿no? Cuando empezaron las constelaciones, tú hablabas de dónde vienen las constelaciones. Bueno, vienen un poco de todas las esculturas de Virginia Satir, que era una terapeuta familiar, de sistémica familiar, que trabajaba con esculturas, ¿no? Entonces, diferentes personas tomaban el papel, ¿no? Pero inmóvil de familiares del cliente que estaba trabajando porque la vista es verdad que nos da una percepción distinta de los problemas, ¿no? Es muy interesante. Entonces, a partir de ahí, bueno, se empezó a mover ese tema, ¿no? Bert Hellinger pasa como en otras cuestiones, ¿no? Siempre hay alguien que de repente tiene más relevancia, pero no era el primero que lo hizo, ni el único. No. Hay terapeutas ahí ya moviendo esto, evidentemente, pero
pero sí el que en un momento dado le supo dar esa visibilidad, ese lugar, lo supo desarrollar, ¿no? Bert Hellinger, que era un terapeuta alemán también muy curioso, ¿no? Había sido misionero, bueno, era una persona muy interesante y además que empezó tarde, o sea, que me parece que, Sí, sí. no sé si eran 40 o 50 años. Yo soy muy mala para los datos, este Sí, tema lo tengo, sí, pero sí. bueno, sí que era una persona que era misionero y de repente empezó a hacer psicoterapia y bueno, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, era muy profundo, ¿no? Tenía esa conexión también. Trabajaba muy desde el alma. Y las constelaciones tienen eso, ¿no? Como herramienta que nos abren el inconsciente, pero además ese inconsciente colectivo, familiar, ¿no? Transgeneracional. Claro. Y bueno, hace 20 años me parece que lo trajo Joan Garriga, que fue un gran precursor aquí, que bueno, a día de hoy trabaja por toda España, pero también por Latinoamérica mucho. Sí. Y entonces fue un poco a través del centro del instituto que empezaron a hacer talleres, ¿no? Y Sí. a día de hoy es lo que tú dices, bueno, ellos están hasta en la universidad, ¿no? Ya se están utilizando en diferentes sitios, ¿no? Eh, hace poco, bueno, estuve en las jornadas de constelaciones que hubo este año y, y había una terapeuta bueno, que tenían un proyecto aquí en las prisiones de Cataluña, voluntariado, de trabajar con constelaciones, ¿no? Y estaban viendo unos resultados muy potentes en ese sentido. A mí me gustó mucho porque yo hace mucho tiempo estuve un año trabajando en una ONG, bueno, de VIH para acompañar a mujeres que tenían el VIH en prisión. Y yo en ese momento no tenía las constelaciones, pero luego sí que he fantaseado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, ¿no? Si yo hubiera podido acompañar también. Es muy interesante, es una herramienta muy bonita. Sí, el tema es que, claro, hablamos de inconsciente colectivo, familiar, ¿no? Tenemos, si hacemos así rápidamente un repaso, ¿no? De la secuencia, pues, de la historia de la psicología desde Freud, ¿ves? Sin irnos a Charcot, etcétera, sino con hipnosis, sino, ¿no? Empezando con Freud, hablan de un inconsciente personal, ¿no? Algo que, de algún modo, pues esto, ¿no? Pues la figura de Edipo, la figura de Electra o el complejo, ¿no? Y todo lo que se desarrolla a partir de aquí, pues, con transferencias, bueno, en fin, todo esto. Pero claro, hasta que no se empieza pues, a abrir pues, la mirada y, por lo tanto, la docencia o sea, todo lo que es la parte más académica, pues abrirse pues, a que pueda haber un inconsciente que trasciende incluso el personal, el que trasciende incluso pues esto, ¿no? Pues el colectivo, el generación, o sea, transgeneracional, wow, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, ¿por qué constelaciones familiares, no? ¿A qué hace referencia esto? Bueno, de hecho el nombre es uno de los temas que hoy en día se está debatiendo en las asambleas, la anterior y en esta me imagino que yo no asistí a la asamblea, pero se están mirando de cambiar el nombre, ¿no? Claro, Claro, que es importante, porque el problema es que ya está muy asociado. Llevamos eso, 20 años asociando constelaciones familiares aquí en España con las constelaciones, ¿no? Ahora hablaban de configuraciones sistémicas como opción, ¿no? Bueno, había varios nombres barajándose. Eh, bueno, claro, claro, una constelación al final no deja de ser una configuración. claro. Lo que pasa es que lo tenemos asociado al cielo, ¿no? A las constelaciones estelares. Pero bueno, sí, efectivamente lo que hace referencia es a la configuración del sistema familiar, ¿no? Y qué es lo que está pasando en esa configuración, cuáles son los desórdenes eh, que están pasando y que la constelación al final no deja de ser una herramienta que lo que hace es integrar, o sea, ordenar, eh, incluir y equilibrar, ¿sí? Sí, sí, si me permites, ¿no?
integrar, incluir, ¿no? O sea, a fin de cuentas, como mamíferos que somos, como muy bien dice Joan Garriga, somos mamíferos, llegamos en un crisol familiar, ¿no? Y de pronto, pues yo qué sé, pues están los padres, están los tíos, o están los abuelos, ¿no? Y claro, y tú ahí, de algún u otro modo, debes de encontrar tu lugar o debes de hacerte tu lugar, ¿no? Según el nivel de agresividad o de, ¿no? O sea, de permeabilidad que tenga ese sistema, ¿no? Pero, claro, ¿cómo uno va, yo qué sé, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Van haciendo con esas coordenadas, con esos programas, ¿no? Que cada uno llevamos, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Esto que decía Alejandro Jodorowsky, ¿no? Que hablaba, pues, precisamente, ¿no? Cuando también en sus investigaciones dice, de pronto me di cuenta de que había gente que estaba con la programación, tenía la programación de decir, wow, tengo 33 años y me tengo que morir, ¿no? Porque, o sea, porque pues Jesucristo se murió a los 33 años, ¿no? Entonces, es como, y quien dice eso, pues otras programaciones, ¿no? Y claro, y de pronto las constelaciones parece un poco esto que decías, ¿no? Como una varita mágica, ¿no? Y no en pocas ocasiones yo mismo, ¿no? O sea, a lo largo de mi formación o como cliente, bueno, digamos como queramos, pues claro, de pronto dices, wow, ¿y esto por qué no? O sea, voy a hacer esto que me lo va a solucionar, ¿no? O sea, ojalá, claro, cada cual, ¿no? Con su ingenuidad o con su, claro, con su deseo, con su bloqueo, pues cómo no, porque lo que queremos a fin de cuentas es ese equilibrio, ese bienestar, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos ofrece, no? O sea, ¿por qué nos está indicando que se va a ordenar? O sea, ¿cómo se ordena, no? Todo este lío. Claro, es para eso es interesante entender lo que Bert Hellinger llamaba los órdenes del amor, ¿no? Bert Hellinger hablaba que en realidad lo que hablábamos antes de que todos estamos conectados, no desde una parte que no es la cabeza, sino desde el alma, ¿no? Bert Hellinger también decía el gran alma, ¿no? O sea, como que todos pertenecemos a algo más grande. Ahí todos somos un sistema, ¿no? Luego nos subdividimos, y hay el sistema de un país, el sistema ya de una región, el sistema de mi familia, pero hay muchos sistemas, ¿no? Y en realidad todos pertenecen al sistema de la humanidad. Claro. O incluso más allá, porque los animales también pertenecen al Sí, sistema sí, general. Entonces, al final, sí. al todo. Entonces, estamos conectados y hay una energía de amor. Pero es verdad que, y aquí hablamos de dos planos, que para mí también es una de las perspectivas interesantes de las constelaciones, ¿no? El consciente y el inconsciente. Lo relacional y lo vincular. Lo relacional es lo consciente, lo que yo elijo, ¿no? Yo me relaciono contigo porque me gusta relacionarme contigo o no me gustas y no me relaciono contigo. Lo vincular no va así. No. Yo soy tu hermana y lo voy a hacer y me da igual que lo niegues, que digas que no, vamos a ser siempre hermanos, ¿no? O vamos a ser siempre donde está el vínculo del sistema familiar. Claro. Y hay diferentes maneras también, ¿no? Vinculación con las relaciones sexuales también uno se vincula, cuando hay hechos que al final impactan en mi sistema familiar, en mi vida o en la vida de mi sistema, pues evidentemente eso va a unir a una persona a mi sistema. Entonces ahí se establecen unas conexiones en el vínculo. Entonces, lo que hablaba Bert Hellinger de los órdenes del amor es que tiene que ver con que todos los miembros de un sistema pertenecen a ese sistema. O sea, Sí, sí. cuando hay una disonancia entre lo consciente y lo inconsciente es cuando vienen las implicaciones inconscientes, ¿no? Claro. Como si yo de repente niego al otro que sea mi hermano porque me he enfadado y porque no me gusta como es mi hermano, yo quiero pensar que no es mi hermano, mi inconsciente va a buscar algo para que yo vea que sí que estoy vinculado con él, para compensar eso, ¿no? Que estoy rompiendo, esa regla que estoy rompiendo de no incluirlo, no aceptar que forma parte. Entonces ahí mi inconsciente va a buscar una manera de vincularse, por ejemplo, teniendo un mismo síntoma que mi hermana. Claro. O sufriendo el mismo tipo de situación. Normalmente es más hacia arriba, ¿no? He dicho hermana, pero puede ser
con mi madre, con mi abuela, con mi bisabuela, incluso gente que dice, no, pero si a mí, yo, mi abuela ni la conocí. No importa. Pero si mi inconsciente siente que por lo que sea no se ha incluido esa abuela, alguien va del sistema, desde la ley del amor, va a intentar darle ese espacio. Y el problema del inconsciente, ¿cuándo se genera el inconsciente? Se genera cuando somos niños. Entonces el inconsciente es un niño. Claro. Juega con el lenguaje, habla con el lenguaje del juego, ¿no? Y del símbolo, ¿no? Claro. Es muy sofisticado, pero y está, claro, y hay mucho error ahí, ¿no? Entonces, claro, es un lenguaje de la implicación como si te quiero, yo sufro como tú, o yo hago como tú, o yo te soy leal a ti, ¿no? A tu sufrimiento. Cuando en realidad, si lo miramos desde una perspectiva consciente adulta, porque también podemos mirar la consciente infantil, ¿no? Pero consciente adulta, eso no sirve para nada. O sea, ¿de qué me sirve a mí que alguien que yo quiero, si yo tengo un hijo, sufra porque yo he sufrido? Al contrario, yo creo que si yo he sufrido, que por lo menos mi hijo pueda vivir una buena vida con lo que yo he conseguido con mi sufrimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando en una constelación transformar, como que el inconsciente entienda que no es necesario eso, ¿no? Por eso las frases que se hacen decir a los representantes en un momento dado, lo que están ayudando es a poner conciencia, a reflejar el desorden que es el lenguaje del inconsciente que está actuando en esa implicación, ¿no? En ese bloqueo. Entonces, claro, lo que estamos haciendo, la constelación lo único que está haciendo es un diagnóstico. Me está mostrando de dónde viene el problema. Pues viene de esta implicación con este familiar. Y ahí podemos ver qué está pasando. Que no lo he incluido, los órdenes del amor son la pertenencia, la jerarquía, ¿no? Que los que llegan primero tienen el primer lugar, ¿no? Y los que llegan después. Pues parece muy obvio, pero, por ejemplo, eso se ve en una primera matrimonio. Si yo he tenido una relación y he tenido hijos y luego voy a un segundo matrimonio y la mirada a esa primera relación no es de darle ese lugar de reconocimiento. Y también porque si esa primera relación no hubiera dejado el espacio, la segunda relación no... O sea, normalmente no miramos así, no, ostras, pues qué bien que no funcionó, no porque le desees el mal, pero sí, gracias a que no funcionó, yo ahora tengo ese sitio. Entonces, o le doy el reconocimiento desde lo consciente a eso, o algo en mí, que pueden ser mis hijos, le va a tener que dar ese lugar. Entonces, lo que estamos haciendo con la constelación y luego el otro, el equilibrio también, el dar y recibir, ¿no? Si hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, lo que nos permite la constelación es ordenar o incluir si hay alguien que falta o con frases y movimientos poder equilibrar eso que estaba desequilibrado, ¿no? Y entonces ahí se ve la imagen de solución. No es que cuando la constelación se resuelve ya está solucionado, es que le estamos dando esa imagen al inconsciente para que vaya para allá. Que puede pasar y muchas veces pasa, pero luego por eso digo, para mí es un trabajo también de conciencia. Si yo luego sigo con la misma mentalidad y sigo haciendo conductas que refuerzan ese viejo mapa, pues probablemente esa imagen no llegue. Claro. Y luego también entendiendo que esa imagen es mía, o sea, que aunque mi imagen yo pueda acceder a la parte sana de mis padres, por ejemplo, y entonces eso tiene una reparación en mi consciente, que con eso también trabajamos, no significa que cuando yo vuelva a ver a mis padres, la varita mágica me los ha transformado. No, claro. Entonces entender también eso, ¿no? Es una imagen mía, es un mapa mío, que sí, que es verdad y que sí que tiene un efecto, porque al final si cambio yo, cambia mi sistema, porque soy la pieza de un motor, entonces claro. todo está unido, pero claro, no vamos a, a ser realistas porque si no... Claro.
Ya con esto, o sea, sin entrar en más detalle, ¿no? Como me gustaría ahora entrar, ya solo con esto que has explicado, que lo has explicado magníficamente, ya, pues, o sea, es una ruptura de cabeza, o sea, te rompe la cabeza te la abre y dices, wow, pero ¿de qué me estás hablando? O sea, me estás diciendo que de pronto, pues esto, ¿no? Pues que en el orden familiar puede haber desorden, puede haber de pronto conductas que estoy repitiendo de quizá, pues, un ancestro, una ancestra que no conocí y que de pronto, pues, y luego añadimos, pues, porque esto en principio, ¿no? Tal como nos has explicado, pues bueno, es algo o sea, que quien lo ha practicado y lo ejercitamos, sabemos que es así, ¿no? Pero claro, no es normalmente tan plano, es decir, que luego aparecen pues síntomas, aparecen cuestiones, lealtades mal llevadas, mal digeridas, muertes o cuestiones, pues yo qué sé, ¿no? De índole, pues que dices, no sé por qué, yo qué sé, ¿no? Pues hubo este aborto y esa relación o ese vínculo de pronto se rompió y yo qué sé, ¿no? Y, o sea, suceden cosas muy inexplicables, pero también me encanta esto que decías, ¿no? Que a fin de cuentas es como un mapa, o sea, te está dando un mapa, pero, y ahí decía, y fíjate, ¿no? Luego lo ya increíblemente loco, que es como, vale, o sea, hasta aquí podemos entender algo, digamos, lo podemos como procesar así mentalmente, con una cierta lógica y tal. Pero ya cuando se te va del todo ya el mundo, o sea, ya es como que desaparece el mundo, es cuando tú apareces como figurante, o sea, dices, venga, va, voy a salir, me ofrezco, lo que sea, por ejemplo, ¿no? Si lo hacemos así en grupo, ¿no? Eh, Sales y de pronto, pues yo qué sé, pues esa persona, me lo invento, pues resulta que la persona de la que, o sea, a la que tú estás representando en la constelación, resulta que tuvo un accidente y le duele o le dolió mucho pues el tobillo y no sé qué. Y a ti te duele el tobillo, o sea, de pronto y dices, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué está sucediendo aquí? O sea, me lo estoy yo inventando, pero si nadie me lo ha dicho, pero ¿qué? No, cuenta. Claro, esta es el gran qué, ¿no? En lo que no se sabe qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué funciona esto? Hay teorías, hipótesis, podemos hacer, claro, suposiciones, eh, pero bueno, evidentemente no hay, la ciencia no ha llegado todavía, yo siempre digo, la realidad va por delante de la ciencia siempre, ¿no? Y es más maravillosa, más grande. Sí. Sí que es verdad que, por ejemplo, se habla de Peter Sheldrake, que era un biólogo, hablaba de los campos mórficos y él hablaba de que la información no solo está dentro de nuestro cerebro, ¿no? Sí, o nuestras células, que ahora también se sabe que las células tienen memoria también transgeneracional, que eso también es muy interesante. Es que también la memoria está alrededor de nosotros, ¿no? Sí que hay un campo energético, sí que somos energía. Vuelvo, no se sabe todavía cómo funciona, no se sabe, no se puede medir exactamente, la cuántica va por ahí, pero al final está claro que sí que es, ¿no? Para mí la metáfora yo lo veo como ¿sabes? Los circuitos eléctricos estos donde si pones el dedo esto, la corriente te atraviesa, ¿no? Pues al final estamos accediendo como al circuito de la persona que está haciendo su constelación. Y yo de representante lo que hago es, de repente, accedo a esa información. Me juego y entro y la energía esa me toma. ¿Cómo? Todavía no se ha podido demostrar científicamente, pero a estas alturas, si pretendemos que podemos controlar la terapia científicamente, para mí está bien que se estudie, o sea, y me parece que está bien que se haga investigación, pero también que se mire como un arte. Claro, claro, y es que las constelaciones, perdona, dime. Claro, claro, ¿no? Y las constelaciones forman parte, ¿no? Entonces, al final Claro, ahí se mueve algo que es más grande y que es entrar claro. en esa energía, ¿no? Pero sí, viene mucha información y la gente más escéptica, cuando salen según Sí, a representar, ¿no? Bueno,
el peligro también es cuando si llega alguien que es un poco escéptico, no le sacan de representante, empieza a ver esto y se cree como que están haciendo ahí. Yo me acuerdo Claro. un amigo, bueno, un conocido, ¿no? Trabajaba conmigo en una época y entonces yo empecé a hacer talleres y le había mandado la información y él me dijo de venir, ¿no? Era educador social y era muy, muy mental, muy así, muy estructurado. Y me dice, no, yo vengo porque me han hablado mucho y quiero ver a ver esto cómo va y tal. Y digo, venga, sí, yo creo que te va a gustar, te va a interesar. Y entonces yo hice 2 constelaciones y luego hice un descanso, ¿no? En la primera constelación no le sacaron y él estaba mirando así muy serio y tal. Y en la segunda salió como de representante principal, hacía del cliente. Le tocó de pleno. Entonces me llega en el descanso como tartamudeando, ¿no? Y me dice, Cristina, estoy alucinando. O sea, es que esto no me ha pasado, porque yo en la primera constelación veía que la gente decía cosas y tal, y yo pensaba que tú les habías dado las instrucciones antes, le habías dicho a cada uno qué decir para que hicieran todo ese papel, ¿no? Digo, mira, pero luego cuando me sacaron a mí y yo veía que sentía, además le tocó un representante y él se metió muy bien también, o sea, sintió mucho. Hay personas que tienen más capacidad. Al final ahí es solo abrir el cuerpo, relajarse, cuanto menos cabeza meta y más sensación corporal, mejor me voy a meter en la información, ¿no? Pero bueno, la información está igual. Entonces él se metió, o sea, pudo abrir mucho, era muy sensitivo corporalmente, y el pobre decía, es que de repente notaba que me iba para allá, notaba que me venía una gana de llorar. Esto, no. Dice, no entendía nada. Digo, ya. Claro. Digo, yo si tuviera que hacerlo como él decía al principio, o sea, yo nunca me habría dedicado a hacer constelaciones, evidentemente, porque tengo una memoria pésima, soy incapaz de ir Ya, coordinando ya. tantas cosas. O sea, me hizo mucha gracia, pero creo que muchas personas vienen un poco así, ¿no? Las que son más escépticas. Y al final, cuando vas a varios talleres, te das cuenta de no, esto es algo grande. Claro. Y Sí. también algo que te baja a este nivel que hablábamos al principio, ¿no? Que si te pones con la cabeza solo, acabas con dolor de cabeza. Las personas Mm. muy mentales salen de un taller de constelaciones probablemente con mucho dolor de cabeza y malestar físico, porque estás peleando con lo que está pasando ahí, ¿no? Bueno, es que hay un sacudón, ¿no? No puede, no, no puede resistencia, o sea, en fin, ¿no? O sea, te atraviesa Claro. sí, y luego esto mismo, pues a nivel de síntomas, ¿no? A nivel de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, que yo he acompañado pues, personas con cáncer, etcétera, ¿no? Y de pronto, pues constelar la enfermedad propiamente, ¿no? Entrar en... Y claro, y suceden cosas que están más allá de nuestra capacidad, ya no solo de comprensión, sino de... bueno, es que no hay palabra, o sea, es algo que dices, no sé qué ha sucedido, qué está sucediendo, pero ha sucedido, ¿no? Y esto, claro, nos deja realmente en un estado de mucha apertura, de mucha vulnerabilidad y de mucha necesidad de vínculo, ¿no? O sea, de poder reconocer que lo que estoy viviendo, o sea, yo como humano, o sea, necesito del vínculo contigo, con el mundo, ¿no? Y esto yo creo que también es muy importante de resaltar, ¿no? El punto este de reparación, de sanación tan potente que tiene. Más allá Claro, de tú, o sea, perdona, más allá de yo como individuo, pues la apertura que te da para el mundo también. claro, yo creo que esto es una de los grandes tesoros de la perspectiva sistémica, ¿no? En general, no solo de las constelaciones, que forma parte de la perspectiva sistémica, pero entender que si intentamos solo tratar a una persona como si fuera un ente único, nos vamos a perder muchas cosas que son importantes y sobre todo eso, ¿no? Que al final lo que nos sana o nos enferma son los vínculos. Claro. Empezando por el vínculo que tenemos con nosotros mismos, pero que es el que nos permite luego, según el vínculo que yo tengo conmigo mismo, es como me voy a relacionar con los demás, ¿no? Y eso es lo que hay que sanar. O sea, evidentemente sí. Y aquí, claro, se hace tan presente, ¿no? Solo en la configuración uno ya toma conciencia de dónde está,
de que forma parte de su sistema familiar. Bueno, tanto el cliente que constela como las personas, porque al final llegan mucho también, o sea, con el trabajo del otro, quizás en unas temáticas unos más que otros, viendo el desorden seguramente voy a vibrar más cuando veo un desorden que es similar en mi sistema, ¿no? Claro. Pero bueno, y entonces ahí voy a poder tener muchas comprensiones también, pero sí, sí. Y al final es eso, ¿no? Cuando me gusta mucho la metáfora que ponía Bert Hellinger de que el amor es como el agua, ¿no? Que cuando el agua está bien encauzada, da vida, da abundancia. Claro. Cuando se desborda, cuando está mal canalizada, es todo lo contrario, es destrucción, ¿no? Y en realidad, detrás de muchos problemas que tenemos, lo que hay es amor mal encauzado. O sea, es como que se ha desvirtuado una parte importante de la persona, ¿no? Mm, mm. Sí, perdona, creo que te tienes que ir, ¿no? Es que, no me- Sí, es que lo he mirado y es una lástima porque tengo ganas de bueno, más. 5 Dime, dime. minutitos me puedo quedar si quieres para hacer un Ok, ok, poquito vale. más. Sí, sí, sí. Vale, exacto, ¿no? Entonces, claro, es la savia, ¿no? O sea, de algún modo estamos atravesados, pues yo qué sé, pues por las experiencias tanto conscientes como inconscientes de la familia, pero también a la vez sociales, ¿no? Y por lo tanto, cómo se van codificando hasta, yo qué sé, pues, por ejemplo, ¿no? Pues, cómo concibes tú en tu imaginario, cómo concibes, pues, cómo debe ser una relación de pareja o cómo debe ser una relación familiar, o sea, propiamente entre hermanos, por ejemplo, ¿no? Entre primos, ¿no? Y a partir de aquí, la resonancia que tiene también con otra persona cuando te encuentras, ¿no? O sea, te estás Claro, encontrando, como dice Joan Garriga, ¿no? Te estás encontrando tú y tus cuatro, ¿no? O sea tus padres con tus abuelos, ¿no? O sea, claro, es muy fuerte. todos tus ancestros ahí, ¿no? Sí, sí, total. Sí, y evidentemente, ¿no? Los sistemas cuanto más rígidos, más desórdenes tienen, ¿no? Ajá. Y yo creo que también por eso es importante, cada vez que nosotros nos trabajamos, estamos trabajando en nuestro sistema, ¿no? Estamos eh, creando más apertura, ¿no? Más salud en ese sentido para los que vienen después también. Mm, mm, mm. Entonces, yo creo que también está bueno porque pone en valor, ¿no? La importancia de eso, ¿no? De ir transformando ese lenguaje de amor más arcaico, podríamos decir, que es el inconsciente, por un amor más adulto, ¿no? Y eso, Mm, mm, vuelvo, mm, ¿no? mm. Tiene mucho que ver con la conciencia. Claro que sí que está bien, el inconsciente sigue ahí, pero eso, estamos trabajando, pero luego también el poner esa conciencia ayuda a ir transformando, ¿no? Porque al final tenemos unos programas que están muy metiditos, Claro, pero que tenemos que ir cada día es como el yoga o como no es hago un día y ya, ¿no? claro. Si no tengo una continuidad, aunque no tengo que hacer mucho, mucho, pero cada día tengo que estar conectado a esa conciencia, ¿no? Y a esos órdenes, en este caso de las constelaciones, a mí me ayuda mucho esa perspectiva de si tengo en cuenta esos órdenes, ¿no? Si yo en mi vida doy el lugar a todo el mundo, que luego a nivel relacional puedo decidir cuánto tiempo dedico Claro. o si puedo verte o no, pero no niego la realidad, Eso te iba a acepto decir, ¿no? de cada uno. Claro, es que muchas veces no necesito hacer una constelación para solucionar muchas cosas solo cambiando la perspectiva, ¿no? Honrando, ¿no? También, es decir, al honrar el vínculo, honrar no quiere decir, y eso también nos atrapa mucho, ¿no? Esto quiere decir que debo de aceptar, pues no sé, pues esta situación injusta o ese vínculo injusto. No, simplemente es honrar, decir, te doy el lugar que ocupas, te lo permito, o sea, en fin, no peleo contigo por el lugar, no sé, pues de pronto con papá, ¿no? O sea, a ver, no, es evidente que vas a ganar tú, me rindo, o sea, te honro, gracias, pero yo necesito, o sea, yo voy a seguir o sea, buscando mi espacio, mi lugar, ¿no? Y esto es algo que normalmente, y más en nuestra cultura, ¿no? Que tenemos esta cultura de honrarás a papá, honrarás,
pero claro, siempre entendiendo como que nos vamos a sojuzgar y vamos a dar, pues, yo qué sé, pues espacio a la injusticia, al maltrato, a comentarios. No, no tiene nada que ver, ¿no? Y esto yo creo que es importante también de resaltar, ¿no? Esto es muy buena observación porque lo que más nos cuesta, que son estos principios que decía Bert Hellinger, tomar la vida es tomar a mamá y tomar, por ejemplo, el éxito profesional es tomar a papá, cómo tomo a papá y a mamá, qué significa que si me han tratado fatal, incluso hay padres bueno, que han puesto en peligro la vida de su hijo, ¿no? O sea, hay gente que está mal y no cumple esa parentalidad, ¿no? De una manera sana y hace mucho daño, claro. Entonces, ¿cómo puedo tomar a un padre así? Bueno, lo que tú estás hablando, ¿no? Separando. Yo no tomo las conductas. Yo puedo tomar al final, bueno, ¿qué me ha dado? ¿Qué me es útil? ¿Qué es lo que yo puedo agradecer y dar el lugar? Que al final, pues lo que hay de esa persona en mí, genéticamente. O sea, a lo mejor en esa persona no me gusta, pero luego en mí sí me puede gustar, ¿no? Porque si no me gusta en esa persona, por ejemplo, su impulso, su capacidad, su energía de ir a por las cosas, porque en esa persona va acompañado de un montón de conductas que no son sanas, pues me voy a negar esa parte, y esto, por ejemplo, pasa mucho con las emociones, ¿no? Pues si esa persona tiene mucha rabia y una violencia, pues yo de repente reprimo la rabia en mí. Bueno, pues si reprimo la rabia en mí, de repente me voy a encontrar con una persona que va a tener muchos problemas para poner límites, para conseguir cosas, para ser asertivo. Entonces, entendiendo que la rabia no es necesariamente violencia, puede convertirse en asertividad, ¿no? Exacto. Entonces, es saber encontrar eso, ¿no? Saber, normalmente, claro, cuando ha habido mucho daño, pues también está bien lo que hablamos de los vínculos, buscar un vínculo que me ayude, ¿no? Un terapeuta que me ayude a reconstruir un poco y a poder rescatar eso que puedo rescatar y a dejar con el otro lo que es del otro, ¿no? También. Sí, debes de irte, ¿no? Sí, pero tranquilo. Ah, vale. 5 minutos Sí, más. sí. Sí, justamente pensaba en este libro, por ejemplo, El patito feo, ¿no? O en el de Boris Cyrulnik, ¿no? O Cyrulnik, bueno, ahora no recuerdo. ¿Sí? Y luego está el libro, bueno, también la experiencia de Víctor Frank, ¿no? Con la logoterapia, ¿no? Por ejemplo, que también es como, por supuesto, ¿no? Pues evidentemente hay ambientes, hay momentos, hay situaciones, hay familias muy tóxicas, ¿no? O desesperadamente tóxicas. Y claro, el impulso, o sea, ser capaz de ir más allá, de trascender, pues incluso conductas, situaciones hiper tóxicas, pues claro, requiere de mucha valentía. Y esto es algo que no se suele explicar demasiado. Es decir, que uno va a hacer una constelación, ok, voy a hacer una constelación, sepa o no sepa de qué va. Pero, claro, una vez hago la constelación, como decíamos al inicio, o como decías al inicio, claro, uno debe tomar luego también pues conciencia y debes en fin, de atravesar o de transitar aquello que es tan doloroso y que no es fácil, porque hay soledad, hay muchas veces pues incomprensión, o sea, rechazo, ¿no? O sea, sal del sistema, fuera del sistema. ¡Wow! Sí, y sobre todo a mí me gusta mucho y también en constelaciones, ¿no? Frank Rupert, por ejemplo, hablaba, ¿no? de partes del trauma, ¿no? Al final, para mí también la constelación es una herramienta muy útil, ya no solo a nivel transgeneracional y lo que hablábamos, sino también porque dentro de nosotros tenemos todo un sistema de partes, ¿no? Claro. Y tengo esa parte que fue rechazada, a la que me enseñaron a rechazar. Claro. Y sin darme cuenta, yo sigo rechazando y traumatizando, ¿no? Y tengo otra parte que está atacando esa parte porque así es leal y se siente que forma parte. Y luego tengo la parte que intenta defender a esa parte. Entonces, también aquí podemos ordenar, incluir, equilibrar. También podemos trabajar desde ahí, ¿no? Desde las constelaciones. Claro, que parece utópico, ¿no? O sea, esto que estamos hablando, para alguien, yo puedo entender, ¿no? Que para alguien que está atravesando un mal momento, un momento dificilísimo, o viene de una familia, ¿qué tal? ¿No? También, pues,
hablar de esto es como decir, a ver, estos están un poco alucinando, ¿no? En el sentido de que, ¿qué va a tener que ver? O sea, tantas veces, seguro que tú también te debes haber encontrado, ¿no? Tantas veces en terapia o hablando con gente, simplemente dices, no, pues sí, pues esto, pues yo mismo, ¿no? Pues lo relaciono con papá, ¿qué tal? Bueno, pero ¿qué va a tener que ver esto, no? O sea, si tú eres un individuo, ya, pero es que en la medida en la que tú vas profundizando, o sea, es decir, autoconociéndote, encuentras que hay lugares comunes en la familia, ¿no? Que dices, wow, esto, ¿por qué tengo esta conducta? ¿Por qué reacciono así? Claro, si tomas conciencia es que quizá te remontas, pues, esto, ¿no? Pues a alguien de tu sistema. Total, total. Y que luego eso, que también hay muchos aprendizajes, que al final la información, tanto a nivel genético como a nivel de campo, la estamos recibiendo, ¿no? Entonces también ahí la conciencia nos ayuda a transformar patrones que hemos heredado, ¿no? Y poder, y eso, ¿no? También desde esa mirada de poder honrar lo que ha venido antes, pudiendo hacer yo algo diferente y sintiéndome parte igual, ¿no? Eh, Sin entrar tampoco en complejo de superioridad, que eso es lo Ah, que suele pasar. Como yo ahora me trabajo, los otros pobres desgraciados. sí, sí, yo pensando o sea, yo con con esa soberbia respecto a papá y a mamá, no diciendo, claro, es que... Lo han hecho, pero yo, menos mal. Entonces, también entender, ¿no? Claro, es que qué suerte que tenemos el contexto que tenemos ahora. O sea, el ponte en los zapatos del otro y cada uno ha hecho lo que ha podido y también viene con muchas cosas, ¿no? Y bueno. Y que incluso dentro de aquello más oscuro, más... incluso puedes rescatar algo, como decíamos Víctor Frank, ¿no? Siempre, Puedes rescatar total. algo y decir, wow, voy a hacer algo lindo, lo más lindo que pueda. Evidentemente, yo qué sé, pues quizá ya viene muy torcido, pero voy a poner todo el corazón, ¿no? Y bueno, ahí poco a poco vamos desarmando, ¿no? Totalmente, siempre. Y detrás de cosas más monstruosas, yo creo que no justifico, ¿eh? Pero que lo que hay es mucho trauma. O sea, al final, eh, muchas Mm, cosas que vienen en realidad eso de una desconexión de un brutal, ¿no? Y bueno. sí, para finalizar, me has hecho recordar este libro, El cuerpo no miente, de Alice Miller, ¿lo conoces? No, no lo conozco. Ah, bueno, me has hecho pensar en esto, ¿no? Que, ¿eh? ¿Perdona? Me lo apunto, me lo apunto. Sí, Alice Miller me encanta el enfoque que tiene y que da esto, ¿no? Pues esta conexión tácita que tenemos con el cuerpo y reconocer las reacciones que tiene y a partir de aquí poder establecer pues una línea con el trauma, etcétera, para poder disolverlo, ¿no? O sea, me parece que, bueno, es todo esto que hablamos como muy importante, ¿no? El cuerpo. Total, siempre. Pues un placer, Daniel, Dani, gracias. Daniel, da igual. No, siempre me encanta hablar, se me pasa volando. Siempre es verdad que a ver cómo, si buscamos algo, un día que no haya Mercurio retrógrado o algo, porque yo creo que va por aquí el tema, ¿eh? Me suena que otra vez también, me parece que había. Lo miraré exacto, pero yo creo, sí, sí, también me suena. Entonces yo creo que hay algo y tú Claro, también me parece, ¿no? Tienes también mucho Mercurio, ¿no? yo sí, sí, y, sí, claro, sí, sí, soy muy geminiano y te voy a decir esto, soy Sagitario y siempre contigo, o sea, es como, me encanta, ¿no? Desde el primer momento siempre tenemos esta energía así. Muy buena conexión, sí. Y nada, bueno, también deciros que el jueves, no, perdón, el martes 24, o sea, este martes no, el de la semana que viene, haré un taller de constelaciones en el instituto, uno breve Ajá. de 6 a 9, por si a alguien le interesa, pues puede asomarse por ahí y, bueno, inscribirse y venir al taller. Muy bien, de 6 a 9, jueves 24, has dicho, ¿no? No, martes 24. Martes, perdón, martes 24, muy bien. Pues nada, pues seguimos, ¿vale? Guapísima, gracias por el Gracias, tiempo Mónica. Bien. y Hasta también luego. gracias a la gente que os habéis conectado. Chao.